es muy lenta, que se despilfarra dinero, que cuesta muchísimo y que no es eficiente. Y que los gestores privados son mucho más dinámicos, mucho más modernos, y empiezan, realmente se planifican. Tertulianos, que yo creo que es la fuente de contaminación mental masiva más grande que tiene este país, artículos en los periódicos, hasta crear un ambiente, junto con, como ha dicho Toño, un proceso también largo en el cual algo positivo que hizo el PSOE de Felipe González, como es prácticamente extender el derecho a la atención sanitaria, no al 100%, que hubiera sido eliminar la burocracia, es decir, que un ser humano, por el mero hecho de estar aquí, tuviera derecho a ser atendido, sino al 99% de la población, de manera que todo el mundo tenga que tener su burocracia detrás. Pero eso lo hizo sin un incremento correspondiente de las infraestructuras, o sea, de los hospitales, de los médicos, de los centros de salud. No digo que no se hayan incrementado, digo que no se han incrementado en la proporción en la que se incrementaba la atención sanitaria a la población, que fue un salto enorme que se dio allá por el año 1989. Una de las bazas fundamentales que desde el punto de vista organizativo y desde el punto de vista legal, porque es un decreto, lo hace el PSOE en el año 1990. Y es, claro, con la vista puesta en el mercado de la sanidad, para comprar y vender algo, tú tienes que delimitarlo y le tienes que poner precio. Entonces, claro, la sanidad, ¿qué es? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuánto cuesta? Entonces lo que hacen es un cambio importantísimo. Cambian. Todavía era el INSALUZ, organismo público exclusivamente, pero cambian toda la estructura administrativa y contable, de manera que se separa la financiación pública de la prestación del servicio y de la gestión de la administración, que puede ser pública o privada. Lo preparan, todavía no han dado pasos, pero lo han preparado, y empieza un proceso también muy complicado en el que se gastaron miles de millones de las antiguas pesetas en identificar el coste por proceso, es decir, cuánto vale atender una determinada enfermedad, quitar una vesícula biliar, o atender un parto, o arreglar una fractura, y analizan todo lo que vale. La segunda gran baza fue el informe Abril-Martorell, de que os acordáis seguro, del año 1991. El PSOE también, digo porque es importante para tener en cuenta que esto responde a una estrategia del capital y que los políticos de turno tocan la flauta que les dicen con la partitura que les ponen. El PSOE, entonces el ministro García Vargas, pone para presidir una comisión para estudiar la reforma del sistema sanitario a un banquero, al señor Abril-Martorell, un banquero además de orígenes fascistas, como es bien conocido. Y hacen una comisión toda muy secreta, pero de la que forma parte la industria farmacéutica, las aseguradoras privadas, todo el tinglao, las empresas fabricantes de aparatos médicos, etc. Y claro, llega a unas conclusiones espeluznantes que yo no os voy a decir, que hay que pagar por ir a urgencias, que hay que pagar las medicinas a los pensionistas. Se armó tal follón en esa época que estaba yo en Izquierda Unida, tuvimos la suerte de conocer los documentos antes de que los publicaran, con lo cual les ganamos por la mano la puesta en escena, porque no es lo mismo que digan ellos, presenten ellos, que digas tú realmente cuáles son las conclusiones a que llegan, destacando lógicamente las más negativas, y quién compone semejante contubernio, porque era un contubernio. Total, eso lo dejaron ahí parado, pero continuó todo el proceso que, como os decía, de preparación interna de la sanidad para la privatización posterior.
llega a todo esto, para hacer verdad la profecía, lo que contaba Toño, la insuficiencia de médicos, de camas, etcétera, hace que la sanidad pública pierda calidad. Siempre muchísimo menos que la privada, siempre. Yo creo que eso es algo que deberíamos hacer, hablarlo con nuestra gente en el barrio, en toda nuestra familia. La sanidad privada es una envoltura de lujo con una mierda dentro. Con una mierda dentro. Y la locura más grande que hace la gente es ir a parir a clínicas privadas, como decía Tony. Que sí, como es muy elegante, pero en lo que un hospital se parece a un hotel es lo que menos cuesta. Lo que más cuesta es lo que no se ve, y por lo tanto no se vende. Es que haya un pediatra, que haya un neonatólogo, que haya una UBI para recién nacidos. Y claro, cuando pasa eso, ¿qué hay que llevar al niño? A la paz. Y muchas veces por el camino llega un paralítico cerebral nuevo, que es lo que sucede con la mala asistencia al parto. Entonces, os decía, bueno, vienen los medicamentazos, otro proceso de privatización, la exclusión de la financiación de medicamentos. Se dicen que no son muy útiles, pero luego los venden, los anuncian por televisión, lo cual es la locura ya completa. Y llegamos a el proceso de privatización, de meter a las empresas a gestionar la sanidad. Se inició por ejemplo, el Hospital Costa del Sol de Marbella, Andalucía, gestión PSOE. Estaba, me parece que es del año 1993 o 94, la gestión privada. Empiezan a ponerse en marcha el servicio de urgencias en Andalucía a través de una empresa sometida al derecho privado, que luego explicaré qué es lo del derecho privado. Y llegan en 1996 y gana el PP de Soluciones. Y entonces, idea, primero un real decreto, pero bueno, eso no merece la pena mucho, y luego una ley, digo porque es complicado y no, lo que importa es ir al medio de la cuestión. Una ley que dice, tiene un artículo único, muy pequeñito, que dice: todo centro de salud, centro sanitario, hospitalario, podrá ser gestionado por entidades, dicen, de naturaleza pública, sometidas al derecho privado. Lo grave del asunto es que esta ley, que es la que ampara que los hospitales nuevos estén en manos, en buena parte, de empresas constructoras o de otro tipo de grandes empresas privadas, de SACIR Vallehermoso, de Fomento de Construcciones y Contratas, de Dragados, etcétera, o de otras empresas que son igual de capitalistas, ladrones, uno de una constructora que otro de otra cosa, ¿no? Pero vaya, como ahora están en crisis, pues ahora se dedican a la sanidad, a las constructoras. Entonces, el asunto es el siguiente. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Y eso me obliga a explicarlo un poquito y espero conseguirlo. En derecho hay dos grandes maneras de regular la actividad social. Una, el derecho privado, y otra, el derecho público. El derecho público, fundamentalmente, es todos los procedimientos administrativos tienen una serie de controles, que es lo que decían que era muy burocrático, controles elementales, porque se está gestionando dinero de todos. Entonces no se pueden dar las cosas a dedo, no se puede contratar a dedo, no se puede, cada gasto tiene que estar fiscalizado, hay que comprobar que se ha comprado algo razonable, no 3 veces más caro de lo que es decir, todos los procedimientos que en la administración pública van dirigidos a evitar que se produzca el despilfarro, que se produzca la malversación de fondos. Esos son los mecanismos del derecho público. En el